tardes. Vamos a esperar a que se activen los seguidores. El Instagram siempre avisa, estamos avisando a los seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Ahí empezamos formalmente a transmitir en vivo. Buenas tardes, buenos días. Hoy conversaremos en nuestra entrevista de experiencias profesionales con el ingeniero Gabriel Colson. Gabriel Colson es ingeniero civil, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Dice que está esperando por conectar. Ajá, Gabriel, buenas tardes. ¿Me ¿Qué tal, escuchas? Esteban? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Todo perfecto, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Empecé Qué a, bueno. a- empecé a transmitir en vivo ahí con los datos de Wi-Fi, y al final dice, el Wi-Fi aquí está tan mal, me pasé a datos, pero esperemos que Sí, no vi que tengamos empezaste allí a problemas. transmitir, pero luego se canceló por lo que vi. Sí, sí, tengo problemas de wifi, así que esperemos que, mira, Redescar se unió, mira, saludos a Sí, Redescar mira. en Brasil. Así Redescar, es, tengo una llamada pendiente contigo. seguro. Este, Alejandro Colson, ahí se están uniendo tus seguidores. Y fíjate, Sí, sí. siempre empiezo esta conversa, es sobre tu experiencia profesional, Gabriel. Sé que eres, un saludo, muchachos de Redescar. Este, Estudiaste en la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? ¿Y por qué ingeniería civil? Quizás es la primera pregunta. ¿Por qué te fuiste a estudiar ingeniería civil? Sí, bueno, es una pregunta, yo diría que de las más interesantes en lo que es la definición de un profesional en cualquier área, porque obviamente cuando entramos a la universidad y estamos, por ejemplo, en el ciclo básico, aún no sabemos qué queremos. Y simplemente pues tenemos como que ciertas experiencias de conocidos o familiares que nos van transmitiendo los beneficios o las ventajas de una u otra profesión, o también el posible camino que pudiésemos tener si nos dedicamos a esa profesión, y de esa forma pues nosotros vamos como abriéndonos camino en esa área. Lo Claro. cierto es que yo al principio, por ejemplo, yo presenté la prueba para la Universidad Simón Bolívar para ingeniería electrónica, imagínate. Ah, te quería ir para Bolívar. Ingeniería electrónica, me acuerdo, y urbanismo. Bueno, luego en la central sí estaba entre lo que era arquitectura, ingeniería civil y ingeniería eléctrica. Esas eran como que un poco de las tres opciones que tenía, o las tres áreas que me gustaban cuando estaba ingresando a la universidad. Luego lo cierto es que mi padre pues tuvo la oportunidad de tener experiencias en el área de obras civiles, o ingeniería civil, y no, de una u otra forma, pues empecé como a contagiarme de esa energía de las obras y lo que conlleva, ¿no? Tu papel constructor. Sí, exacto. Mi papá, bueno, no es ingeniero, es del profesional de la antigua, ¿no? De esos que tienen su bachillerato, su técnico, y de una u otra forma, pues se ha Co- vuelto empresario y Como, ha de- sacado sus negocios adelante. como decía siempre Sí. mi suegro, yo no soy ingeniero, pero ingenioso. Exactamente. Entonces, bueno, se dedicó un tiempo a lo que es el negocio de las obras civiles, a hacer pequeños trabajos y alguna que otra cosa mediana, ¿sabes? Nunca nada grande porque su capacidad pues no daba para... Además le gusta, él decía siempre, prefiero varias cosas pequeñas que una grande. Era su modelo de negocio Y, y bueno, le iba mejor así. sí, y la Entonces, verdad es que creo que tiene razón. sí, sí, él dice, bueno, que al distribuir el riesgo en varias obras pequeñas, pues obviamente tienes menos probabilidades de perder bueno, si la pérdida, si se llegara a perder, pues se pierde menos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de cierta forma me fui contagiando de esta área, ¿ok? Y le fui agarrando cariño, porque, bueno, de esto que mi papá contrataba a un ingeniero para las obras y, bueno, teniendo contacto con este tipo de personas me fui contagiando de lo bueno que sería ser ingeniero, ¿no? Y daba la casualidad que, bueno, conocí a una ingeniera con muchos años de experiencia que se dedicaba a hacer inspecciones en obras, ¿no?
Y claro, yo le acompañaba a veces a hacer las inspecciones y me acuerdo que llegaba, estaba 2 horas en la obra, inspeccionaba y recibía un cheque. Y yo decía, coño, yo Yo quiero eso, quiero, yo quiero yo quiero eso. eso. Sí, sí, Mira, por cierto, saludos a Colson, mi pana de Castillo Jesús. sí, mira, se están uniendo todos los seguidores, qué bueno. Además, esas cosas curiosas de estas cosas, mira, Jenny Mendoza, Mira, Jennifer, sí, a saludar a todo el equipo. Te venden de todas partes del mundo, que es lo bonito así es, así es. de estas cosas del Jennifer en Instagram. Argentina, Rodescar en Brasil, por ahí he Sí, visto ya unos seguidores aquí de España, nosotros aquí en Caracas, tú en en Barcelona. Venezuela, sí, sí, en Panamá, mi Que por tía está por cierto, allí. sí, eso es muy sabroso, estas cosas del Instagram. Y por cierto, interrumpiendo un poquito tu comentario, te llamé a hacer la práctica esta mañana y me dio envidia. Estabas navegando por el Mediterráneo. Bueno, una oportunidad que me salió y no la rechacé, así que se puede decir. Eso es lo bueno de esas ciudades como Barcelona, la verdad que espectacular. Trabajar en Barcelona y tener el mar al lado y una ciudad tan espectacular, con fuet, jamón y Sí, tortillas muy sabroso. fue una experiencia bonita realmente. Fue un traslado de un velero, como te estaba comentando esta mañana, y fueron unas horas nada más, pero bueno, justo me llamaste cuando estaba en plena, ¿sabes? En pleno trayecto y nada, fue una Sabroso. experiencia espectacular, sí, Sabroso. realmente bonita. Continúa entonces, perdón que te interrumpí. Bueno, sí, entonces, claro, cuando veía que recibía estos cheques en obra y solamente por estar 2, 3 horas, yo decía, coño, yo me gusta, ¿no? Eso, bueno, le veía ese beneficio fácil. Yo, bueno, mira, interesante. Además, claro, ella era una persona con mucha experiencia y siempre salían los temas técnicos y cuando empezaba a hablar de todos los temas técnicos me gustaba, ¿no? Lo que hablaba, me parecía interesante. Y bueno, de esa forma, a todas estas ya yo estaba en la universidad y de esa forma pues yo fui como definiéndome mucho más en el tema de ingeniería civil, hasta que ya de un momento en el que decidí que quería ser ingeniero civil. Y de esa forma, pues yo fui abriéndome camino poco a poco en la carrera, ¿no? Hasta que, bueno, llegué a la escuela, bueno, conocí a todos los profesores, incluyéndote. Fuiste hasta Y preparador. sí, es correcto. Quería como reafirmar o de alguna forma asentar los conocimientos básicos de lo que a mí me parecían las áreas importantes de la ingeniería, como era la geotecnia, la hidráulica y lo que es la estructura. Lo cierto es que para geotecnia no había preparador, entonces no pude presentarme como preparador. Entonces me presenté preparador de hidráulica y de estructura. Y bueno, afortunadamente quedé, durante una temporada era preparador de ambas asignaturas, ¿no? Y bueno, fue una época bastante bonita, ¿no? O sea, que tiene la vena ahí docente, la tiene, o sea, Sí, sí, sí. no te da Realmente le fácil. agarras cariño. Sí, yo creo que Bueno, el tema de... hubo un momento, por ejemplo, yo fui preparador, bueno, fui preparador tuyo y fui preparador del profesor Dubois y Jürgen Dubois, Torres, sí, ¿no? sí, sí. Exacto, entonces con Jürgen sí había una experiencia interesante porque él algunos exámenes no podía hacerlos, la mayoría de las prácticas pues me las delegaba y tenía esa experiencia cercana con lo que era el ambiente, bueno, pedagógico, ¿no? De impartir algún conocimiento, transmitir sí, algún conocimiento de un área específica y eso me empezó a gustar. Eso sí es verdad, lo único que sí, es cierto que luego, poco a poco, no fui profundizando en lo que es el área de pedagogía o ser profesor. Espero que Bueno, algún momento en el futuro quizás el pueda, hecho, claro, quizás el hecho de haberte ido a España, ¿no? Que te fuiste a hacer tu máster de Ingeniería Estructural y Construcción sí, así es en correcto. en la UPC. Sí, ya terminando la carrera, nos pusimos de acuerdo dos compañeros y yo de hacer un máster, ¿Con ¿no? O quién? sea, hicimos un Con equipo. quién? Bueno, ¿Quién fue? ¿Quién fue? son Ricardo Ramos y Pereira. No sé si te suenan los nombres, pero son esos dos compañeros que éramos contemporáneos en la carrera y decidimos justamente antes de graduarnos plantearnos algún sitio
y hacer un máster. Y bueno, estando en equipo, pues seguramente eso nos haría más fácil la cosa. Claro. Y así fue, así fue. Realmente decidimos por venirnos a Barcelona y aquí empezamos a hacer el máster. Reinaldo Pereira y yo empezamos el máster de Ingeniería Estructural y de la Construcción y Ricardo Ramos hizo el máster de Ingeniería Geotécnica, ¿no? Entonces, allí de esa forma empezamos como a profundizar en los conocimientos de ingeniería estructural y un poco la perspectiva desde otro enfoque a nivel de normativa, ¿no? Porque aquí en Europa, exceptuando el hecho de que no se tocan los temas tan profundos en lo que respecta a ingeniería sismorresistente, que en Venezuela es diferente porque todo es ingeniería sismorresistente por todos lados, y aquí ese contraste es interesante y además el cambio de normativa. Eso fue una de las cosas que al principio costaba adaptarse, ¿no? Pues ya, bueno, te adaptas y No, todavía a mí me cuesta ver cómo hacen cambios de columna de un lado para otro, cambian, o sea, no, a la verticalidad, la continuidad vertical de la columna no les paro. El tema de no tener sismo, la verdad es que favorece enormemente el diseño estructural. El arquitecto hace un poco lo que quiere con la estructura. Básicamente, sí, básicamente aquí existe la figura de arquitecto técnico que es como, si le gusta el cálculo, que normalmente le suelen calcular, pues terminan haciendo todo el proyecto, desde la arquitectura, la distribución de espacios y el cálculo y ejecución, el mismo arquitecto técnico. Claro. Entonces, eso por un lado es una ventaja para ellos, por otro lado es una desventaja para nosotros porque nos quitan un poco el mercado, ¿no? Nosotros somos los que en principio estudiamos el cálculo de estructuras y es nuestra área de trabajo y ellos, pues de cierta forma, se han adaptado a poder calcular estructuras y lo hacen también. Por cierto, ¿cómo te financiaste el ahorros y ¿Ahorro papá? ¿O funda papá? No, funda papá y ahorros. Siempre el apoyo familiar y algo de ahorro. O sea, sí, realmente la manutención me la pagué yo y el máster me lo pagaron mis padres. Eso fue así fue el... Tenías que trabajar y estudiar un poquito cuando... O sea, sí, exactamente. Durante... ¿Hacer qué? Bueno, no, realmente hubo una época donde estaba inscrito en una empresa, aquí le llaman ETT, que son empresas de trabajo temporal, y era una empresa que te llamaba para los buffets y estabas allí con la bandejita en la mano, bueno, y te agarraban el champán o los pasapalos. O sea, que fuiste mesonero. Sí, sí, durante, bueno, varios meses, y ahí sacaba yo lo necesario para comprar la comidita a final de mes. Así es, así es. Claro. Así es. Forma parte del crecimiento, forma parte del crecimiento. No hay que olvidarlo nunca. Y además el trabajo no desprestigia, cualquiera que sea. Trabajo es trabajo. No, para nada. Y aquí mucho menos, Esteban. Aquí el trabajo lo valoran, sea cual sea el trabajo que desempeñes. ¿Okay? Aquí, porque, bueno, existe a nivel de salario, no hay una distinción en la que tú digas, por ser ingeniero, pues, mira, esos ingenieros ganan más, o son arquitectos ganan más. No, aquí puede ser camarero, puede ser limpiador de estos, de lo que barren las calles, y te va, y, bueno, ganas muy parecido. Entonces eso, cualquier profesión la valoran bien, no te miran mal por decir que, fui camarero, bueno, sácalo de la mesa, ¿no? ¿Sabes? No. Realmente eso es algo que me parece muy bien desde ese punto de vista de que no sé, ¿cómo se llamaría? No te saquen o te miren mal de un grupo por haber hecho una cosa que no pertenece a ese grupo, ¿sabes? Exactamente. Mira, empezando ya, ok, graduado de ingeniero civil de la Venezuela, ¿te fuiste a hacer un posgrado? ¿Te fuiste para hacer el posgrado o te fuiste huyendo del país? Bueno, un poco de las dos. Realmente era una estrategia que tenía englobada a esas dos cosas. Sí, era realmente, como todos se lo han planteado, era algo como que, bueno, voy a irme y en esos 2, 3 años veré si la cosa mejora y me regreso. Sí, Mientras el peo pasa, o sea, el problema pasa, que eso es lo que siempre decimos, bueno, igual muchos están todavía, bueno, cuando pase la situación de Venezuela me regreso, pero llevan así 5 años y todavía la cosa no termina de mejorar como se quisiera, ¿no? Ahora, y nada, sí, dime. Empezaste a trabajar. Entonces, fíjate, pero ahora
con tu experiencia laboral lo voy vamos a conversarlo. Mira, Jaimito, bueno, no sé si este es Sí, Jaime. Jaime Aymerich. Sí, es él. Bueno, saludos a Sí, sí, Jaime. Tengo tiempo que no sé de él. sí, sí. Iba a comentar, vamos a ver, a seguir lo que tienes tú en tu currículum. O sea, ahora Ok, vamos a trabajar de lo más reciente, tu experiencia profesional, a la recién saliendo del máster. Ahorita eres ingeniero estructural y responsable de ingeniería de una empresa que se llama Calmesa, que por cierto así tuve la es. suerte de conocer en el sector de ingeniería, fabricación y montaje de estructura de acero. Es correcto. Responsable de la coordinación y ejecución de cálculos y detalles de ingeniería para diferentes obras en la empresa. Ajá, ¿qué están Exactamente. haciendo ahorita? Y en plena pandemia. Bueno, en plena pandemia se ha hecho los proyectos que estaban aprobados. No han salido muchas cosas nuevas, pero el trabajo se ha ido haciendo, ¿sabes? No, no se ha parado por esa área, pues. Y en general, ¿qué hacemos? Pues Calmesa es una empresa que básicamente empezó haciendo estructura metálica a nivel de fabricación y luego montaje. ¿Ok? Y su fuerte siempre ha sido pues, la industria de la alimentación, hacer silos. ¿Ok? Y esos Sí. silos van acompañados de una estructura que por general son estructuras de fábricas. Entonces, claro, todo va muy ligado y todo eso forma un conjunto de estructuras que lo termina siendo Calmesa. ¿Okay? A nivel de fabricación, ejecución, montaje, Pero todo ese proceso lo hace. estamos hablando de silos gigantescos, porque aquí hablas uno de que solo en estructura de acero pesa 700 toneladas la estructura. Sí, es No correcto. no lo que recibe, sino lo que la propia... Son unos silos gigantescos, ¿no? Sí, sí, un silo de esos fácilmente le pueden entrar 100 toneladas de material, un silo pequeño. Bueno, un silo pequeño no mediano, pero una estructura de silos tiene mucho peso a nivel de silos. Son estructuras que tienen que estar diseñadas para soportar esas cargas tan grandes. Tú me mandaste unas foticos, esta por Sí, ejemplo. mira, exactamente, ¿ves? Ahí lo que ves está como en rojo, Ajá. ese es el edificio de materia prima, de silos de materia prima, ahí se almacena. ¿Dónde es ese eh, proyecto? Eso es cerca de Pamplona, aquí en España. En España, en la propia España. Sí, eso es una de las fábricas más grandes de harina de Europa que se están haciendo. En Pamplona están haciendo la fábrica más grande de harina, Una de las, harina de sí, sí, trigo. forma parte exacto, del conjunto de fábricas más grandes de Europa. Sí. Entonces es un proyecto bastante interesante porque, bueno, por las particularidades que hay y además por todo el conjunto de estructuras, ¿no? Son tres estructuras totalmente separadas y estructuras bastante particulares. Entre esas está este edificio, bueno, en vez de, lo llamo edificio, pero es un conjunto de silos de casi 20 metros de altura, solamente el silo, más 15 metros de columna, ¿ok? Y sobre el silo va una nave, ¿ok? Que, bueno, le da casi una altura de 40 metros. Todo, Sobre el silo van a almacenar otras cosas. sí, bueno, sobre el silo se coloca una nave superior que sirve bueno, cubre las máquinas que están ahí arriba y forman parte de todo el proceso del De producto, almacenar. ¿no? De almacenaje, exacto. Sí. Aquí tienes otra foto, por ejemplo, todo este es el proceso. ¿Has ido entonces a Pamplona a ver la obra? Sí, la semana que viene me toca ir otra vez. La ¿Cuánto semana es de pasada estuve por Barcelona? allí. Ese es cerca, Barcelona, Pamplona, no sé. Bueno, son como 5 horas No es tan manejando. cerca. No, 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 no. es que Son no me cinco ubico horas dónde es manejando. Pamplona. Pamplona es hacia el norte, Así, hacia el norte y hacia la izquierda. hacia la izquierda. Sí. O sea, mira esta cantidad. Esa foto que tienes allí, esa Ajá. foto, porque estas estructuras tienen, bueno, particularidades y entre esas cosas están estos elementos que son las tolvas, ¿ok? Que El, el, son, exacto, que es el cono abajo, por así decirlo, el, esa parte que va reduciendo la sección hasta adaptarse a la boca de salida de la máquina, ¿no? Entonces, estos elementos, bueno, además de lo grande que son, no sé si se aprecia, van bastante justos en lo que gigante, sí. respecta a las alturas bueno, de transporte, son bastante interesantes a nivel de cálculo y de fabricación. Son elementos que llevan
tiempo a nivel de fabricación. ¿Okay? Yo eso te envié la foto porque ahí se aprecia, bueno, lo grande que son y que, bueno, que son elementos que hay que tenerlos en cuenta siempre. Sí, y aquí tienes... Además, no se aprecia allí, Ajá, pero ¿vale? esas tolvas, el espesor de la chapa de la tolva, estamos hablando de 3 milímetros, de 4 milímetros. Eso se optimiza hasta un punto en el que, Muy, muy bueno, son 3 delgado. 4 milímetros. Sí, sí. Entonces Entonces, las terminas reforzando por fuera. O sea, tiene... sí, tiene se refuerzan las caras planas, que son las caras más vulnerables cuando son tolvas que van de parte circular a parte circular, pues la parte circular no necesita refuerzo, pero si la parte circular se une a una cara plana, ¿okay? Que van de circular a cuadrado arriba, por ejemplo, entonces siempre existe una cara plana. Y allí se refuerzan porque suele ser la cara más perjudicada, obviamente. Entonces se refuerza en todo el perímetro, a cada altura, para justamente pues, darle esta resistencia que necesita esta cara plana, para que no falle. Y tú diseñas hasta todo. O sea, por ejemplo, aquí tienes todas las planchas bases. Esa es también la misma planta en Pamplona. Sí, esa obra, sí, casi todas las fotos que te envié son de la obra de Pamplona. Esas son, bueno, esta te la envié porque aquí, bueno, suele ser interesante también ver a nivel de proceso constructivo cómo dejan las plantillas para luego colocar encima la columna con la placa base. Entonces, por lo general, el taller envía a obra lo que es la plantilla, que son, bueno, todos los anclajes con las tuercas y este elemento que está arriba, que es la plantilla, que es una chapa pequeñita, donde salen, bueno, sí, es el molde, por así decirlo, ¿no? El molde, Entonces, exactamente. exacto, esto lo dejan, aquí le llaman plantilla, esto lo dejan en la cimentación, o sea, bien sea en la zapata, en la losa, en el cabezal, donde toque, pues esto lo dejan ahí y tienen que asegurar que sobresalga el anclaje lo que se necesite luego, ¿no? Claro. Entonces, esto siempre es interesante porque dependiendo del proceso constructivo, ¿okay? Hoy en día, pues todas las placas casi suelen ser atornilladas, suelen ser, bueno, apernadas. ¿Cómo es? Exacto. Entonces, esto incluye, pues, que se genere bueno, un proceso a seguir, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, esta foto es interesante porque por encima de esta placa está casi toda, bueno, la estructura que igual se va a ver en alguna de las fotos que están por allí, pero ahí se ve que no todas las tuercas están apretadas, ¿sí? Sí, sí, Pero sí, esto sí, es no. por el proceso del momento. O sea, ahora mismo está como, se están colocando las vigas en la parte superior y luego que la columna esté aplomada o bien arriostrada, ¿ok? Porque le dan esa libertad de que pueda moverse un poco para adaptarla a las vigas. Luego de eso se Ah, por eso es que no aprieta la, todo. por eso es que no la conectan abajo, para poder Claro, porque cuando tú colocas una viga y aprietas, la columna se te mueve hacia un lado. Y cuando Claro, colocas la otra claro, viga, pues entonces tú necesitas darle ese juego abajo para poder arriba colocar las vigas mucho más fácil. claro. Si No, no, se te complica. en el momento pensé, oye, es un error estructural. No, 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 eso allí tiene, forma parte del proceso, ¿no? Y es interesante. Y luego, ya en esta etapa, pues ya habían algunas columnas que se habían colocado todas las vigas y ya se procedía a colocar el grouting de nivelación, ¿no? A apretarlas todas y cerrar esa parte, ¿no? Rellenar esa, esa zona. sí, Y en esta foto se aprecia. tiene todas sus técnicas. Te digo, no, no, claro, te está convirtiendo en un especialista en silos, en estructura de almacenamiento. Bueno, yo voy aprendiendo y ya especialista todavía no lo sé, pero yo voy aprendiendo de todo lo que pueda y ya lo intento aplicar en lo que pueda, obviamente. Bueno, pero fíjate, hay dos o tres comentarios que me has hecho que uno dice, "Bueno, a mí uno que tiene años en este mundo de la ingeniería, no se me hubiera ocurrido. Son trucos que claro, los tiene que haber Claro, claro. sufrido la persona para entender, mira, no aprietes todos los perros, mira, aquí está otras fotos, ahí sí las apretaron ya. Sí, aquí, exacto, aquí se ve, bueno, aquí se ve seguramente, en el fondo se ve que no están todos, porque en el fondo se ve uno que no está apretado, pero aquí se ve el que está apretado, que suelen ser las de las esquinas. Colocan las de las esquinas, ¿ok? Y luego que colocan todas las vigas en la parte superior de las columnas o los niveles que son necesarios, ¿ok? Siempre, bueno, uno o dos niveles para darle verticalidad a la columna. Y luego de eso ya puedes apretar los demás tornillos, los demás anclajes o pernos y echar el grouting. Claro.
Claro. Y esta que mandaste, ¿esto es por qué mandaste esta foto? Eso, bueno, porque yo siempre me ha parecido, bueno, de las pocas veces que he ido a obra, esto lo que llaman cuadro eléctrico o tablero eléctrico de obra, ¿ok? Y bueno, realmente en Venezuela yo no sé si lo hacemos así, pero esto no lo había visto hasta aquí, ¿no? Esto es un elemento que tiene que cumplir con ciertas normativas para que para resistencia a la intemperie, va más, ¿sabes? Para que resista la Correcto. lluvia y todo ese tema. Y bueno, lo envié porque me parece interesante. De aquí conectan las máquinas para soldar, conectan, Claro. ¿sabes? Todos los equipos y es algo que a veces desconocemos, pero luego te dicen, oye, ¿y el cuadro eléctrico dónde está o cómo lo vas a colocar? Y bueno, entonces lo que hay que saber es que es una cosa que ya viene ya, que hay que comprarlo, ¿no? Todo eso se compra. Entonces, tú lo compras, lo envías. Y esta siguiente es los pernos de la plancha base abajo. Sí, esto, mira, esto fue justamente dando una vuelta por la obra, me encontré esta placa y bueno, no sé me imagino que habrá sido algo provisional o no sé qué habrá pasado, no sé si no sé si esta obra, porque en esta obra todas las placas son atornilladas, pero aquí lo interesante, ¿ok? Es que no sé si se aprecia primero que los anclajes van soldados a la placa. Ujú. Eso, lo primero que hay que apreciar es eso, los anclajes van soldados a la placa, o sea que ya cambiamos el tipo de procedimiento de Ya no, colocación de la columna, ya no hay ¿ok? chance de nivelar la placa. No hay chance de nivelarla, entonces a la hora de colocar esa placa, el topógrafo tiene que dejar exacto la cota superior de la placa para que cuando tú coloques la columna ya esté en el punto que tiene que estar, ¿sabes? Si hay que subirla o bajarla, no puede, ¿sabes? Entonces el topógrafo, cuando coloca esa placa, tiene que dejarla. Aquí lo que limita mucho más es la cota vertical de la cara Claro, superior de la placa. Que se mueva un poquito en X o Y, no importa, porque como la columna va soldada, pues tú puedes jugar un poco, ¿sí? claro. Entonces, en ese caso, se cambia el proceso constructivo, por así decirlo, y aquí lo que suele limitar mucho es eso, es que el que coloca esa placa tiene que dejarla bien colocada en lo que respecta a la cota superior. Y lo otro que se puede apreciar aquí, ¿ok? Es que hay una barra que está suelta que se ha roto. Sí, ¿Sí? ya lo vi. Sí. Sí, Eso bueno, es una falla de la soldadura, se aprecia allí, bueno, de la barra, perdón. Y aquí lo que yo intuyo, porque esto no lo he preguntado todavía, que normalmente esas barras roscadas que se usan estos son barras roscadas, esas barras roscadas no tienen propiedades de soldabilidad. no son Welding, Entonces, no son no, W. exactamente. Exacto. Entonces, si yo creo lo que creo, aquí han usado una barra que no es soldable, la han soldado y esa barra pues les ha demostrado que se han equivocado. Claro. Entonces, Tú haces, porque a ti te toca cuando tú haces tu, bueno, para, para hacer la pregunta más, digamos, más en orden. ¿Cuánto es tu equipo de proyecto de Calmesa? ¿Cuánta gente forma del equipo que hace todos los proyectos? bueno, en la oficina somos igual 10 12 personas, Y tú no estás somos encargado muchos. del equipo. No. Ahí se divide, bueno, hay un equipo que son los que dibujan la estructura y hacen mucho el diseño de muchos elementos que a nivel de fabricación son los que más tienen experiencia, ¿ok? Y nosotros ahora en el cálculo somos dos personas, ¿sí? Ah, Entonces somos dos ingenieros que estamos allí pues, ya. combatiendo con todo lo que salga. Y tienen que ir entonces de vez en cuando a Pamplona, bueno, a la obra en este caso, para, para, para inspeccionar. También les toca la inspección en obra. No, bueno, aquí depende, no, en este caso, porque en esta obra he tenido la oportunidad de hacer el cálculo completo de la obra. O sea, yo soy el calculista principal de todo el proyecto y Pero todos está los bien. edificios que están allí, todo lo que está allí, pues lo he calculado y además me he involucrado tanto que he participado en muchas decisiones de diseño y de otros temas, ¿no? Entonces, porque aquí hay otras empresas involucradas. Nosotros, la dirección del proyecto la lleva una empresa que se llama IDOM, una empresa Y de dos. ingeniería muy grande, sí. Y Entonces, mira, ahí se ve más o menos la proporción de la obra que están haciendo. sí, es una obra interesante y grande. Entonces, me toca ir a obra porque básicamente ahora con el tema de la pandemia,
nuestro director de obra no puede ir, y bueno, yo asumo Pero ese legado de él, esa pero responsabilidad, por así decirlo, en le dio hacer el proyecto. coronavirus. No, no, bueno, es persona de riesgo, por así decirlo, y él Ah, cree que todavía no es momento de viajar y estar interactuando bueno, con la gente en general, ¿no? Entonces, pues yo voy, asumo ese papel de estar allí encargado de... que se cortó. Sí, ¿me Me escuchas? puse. Sí, ahora sí, ahora sí. Me pasé a Wi-Fi, yo no sé qué pasó ahí. Mira, Luis. Ah, ok. Ah, no, Luis Gerardo, pensé. Luis Gerardo. Ahí no sé si has visto, por cierto, cualquier pregunta que te quieran hacer o comentario, lo pueden hacer. Sí, aquí estaba viendo que no sé cómo se maneja esto. Estaba viendo un poco si han hecho preguntas, pero no veo nada. Puro No, no, saludo. puro, además bien han hecho saludos. Pero mira, Sí, la sí. obra es de importancia y tú eres el ingeniero estructural responsable del cálculo. Está muy bien. Sí, esto un poco en lo que respecta a este proyecto, bueno, hablando por Calmesa, eh, eh, tenemos el cálculo de todos los edificios y eso lo vuelve interesante. Y bueno, tuve la fortuna de poder hacerlo yo a nivel de calcular, ¿no? Las estructuras. Y luego, como me he involucrado tanto, pues conozco mucho todo el tema de diseño y me he involucrado también en el tema de la ejecución. Entonces, por eso me ha tocado ir a obra en representación de la empresa, bueno, para las típicas reuniones bueno, hacen una reunión cada semana, eso es interesante. Bueno, todas las semanas tengo, no todas las semanas, cada 15 días, pero voy a obra y se habla de lo típico de obra, los tiempos de ejecución, si hay algún problema, soluciones, Pues eso. mira, tío, Alejandro, por cierto, ahí te comenta, Alejandro Colson es familia tuya, ¿no? Me imagino. Sí, sí, primo. Ujú. Es un primo, dice, aprendiendo algo nuevo. Gracias por la excelente conversación. Sí, sí, qué Mira, bueno. ahí está otra vista del mismo proyecto. ¿O Sí, no? Es otro. no, es el mismo O proyecto, lo sea, único que está a una etapa un poco anterior, creo. más, Sí, más atrasada. Y sí, son fotos de dron, tomadas con dron. sí, exacto. Está bien, o sea que Almesa es una empresa de las importantes de Barcelona. Tiene Bueno, unos somos buenos pequeños contratos. realmente, ¿no? Tú seguramente tienes un equipo más grande que lo que nosotros podemos tener aquí a nivel de oficina, así que somos bastante pequeños. Lo único que somos Pequeño, pero las hacen estructuras, obras enormes. 700 bueno, porque las toneladas. estructuras tienen mucho volumen, es eso, es volumen más que otra cosa. Bueno, pero digamos, la utilidad está en el volumen, ¿no? También. Bueno, en el volumen, en el peso, pues tú si tienes una estructura que no pesa nada, pero tiene mucho trabajo en taller, pues no le ganas mucho. Está bien, está bien. Mira, Amalia se acaba de conectar. No sé si se conectó. Un Sí, sí, abrazo, hola Amalia. Amalia, ¿qué tal? Mira, ¿cuánto tiempo tienes ya en Caldensa? Desde el 2000. Ah, bueno, más o menos 2 años. 2 años, Está, exactamente. Ujú. está bien, está chévere ese desarrollo en Caldensa. Antes, según tu currículum, del 2015 al 2018, trabajaste en Construsoft. O sea, Sí, eras exactamente. consultor de software. Sí, esta ¿Ya? Construsoft es una empresa que su línea de negocio, por así decirlo, es la venta de software aplicado a las construcciones e ingeniería, sí, a la gestión de proyectos también y de fabricación. Entonces, ellos tienen un departamento que es el departamento y en ese departamento manejan todos los software dedicados a ingeniería que ellos distribuyen, por así decirlo. Entonces, ellos tenían un equipo muy interesante porque todas las empresas de ingeniería que utilizando el software tenían dudas de las estructuras o de la forma de utilizar el software para calcular adecuadamente las estructuras, pues terminaban llamando a nosotros, dábamos ese servicio de consultoría. Entonces, le decíamos si tenían bueno, la mejor manera o si tenían algún problema con la estructura. Te convertiste en alguna manera en esos años como una especie de consultor estructural, digamos, usando como excusa el tema del software. Sí, porque al final
bueno, las empresas, de otras empresas también a veces quieren que los formes y a veces, bueno, eso es algo que me he encontrado aquí, no necesariamente todo el que usa un software de ingeniería es ingeniero, ¿no? Entonces al final te compran el software y piensan que con la formación del software pues ya terminan aprendiendo a calcular. Pero bueno, esto formaba parte del trabajo, así que bueno, muchas veces tenía que ir a formar equipos donde, bueno, tenían mucha experiencia y querían aprender a calcular y al final, pues terminaba yo enseñándoles a utilizar el software y cómo además calcular a nivel. Tenía que dar información técnica de cálculo. Y además Sí. con la Esteban, ¿me norma escuchas bien? europea. Te pierdo un poco. Sí, yo te oigo bien, sí. Ah, vale, Sí, vale. Sí, porque yo te oigo. a mí... A veces es mi señal, por cierto. A veces fallas es del wifi, porque me acaba de pasar el wifi porque falló antes. Pero si yo no te he dejado de escuchar. Ah, vale. No, entonces, sí, di bastante, bueno, luego de tener un control bastante avanzado sobre los software que ellos distribuyen, que son software, bueno, acabo de destacar que son software muy novedosos, afecta el cálculo de estructuras y eso se vuelven herramientas bastante potentes a la hora de darle cara al cálculo de las estructuras. Sí, pero te comentaba, tú Entonces, como asesor de ese programa, en esta empresa, en Construsoft, sí, y resolviendo problemas particulares de modelos, de nodos, de normas, te conviertes en un especialista y además tú tienes que saber la norma europea al pelo, ¿no? O la no, por norma. supuesto, esto estaba bastante primero en detectar errores comunes, ¿no? En saber en qué se equivoca la mayoría de la gente en el uso de los software. Esto ya te vuelve muy perspicaz a la hora de desarrollar una estructura, ¿no? Y saber cómo realmente trabajan los software, cómo realmente se comportan los elementos, qué no hacen los software hoy en día y hasta dónde su alcance. Y además, siempre estaba el contraste con las normativas, hasta qué punto tú puedes validar algo con las normativas, porque lo cierto es que teníamos software que iban más allá de las normativas, aplicaban papers y cosas en desarrollo que aún no estaban en normativa, pero eran válidas. Entonces, era un poco entender todo este comportamiento y de alguna forma saberlo aplicar y enseñar. Y bueno, al final pues te conviertes en un especialista tanto en los Claro. software como en el cálculo Y avanzado de estructuras. ese vínculo con Calmesa, o sea, pasar de Construsoft a Calmesa fue porque le diste asesoría a Calmesa por casualidad. No, realmente no, no. Realmente sí, esto fue, por así decirlo, un cambio de empresa, no hubo ningún asesoramiento de por medio. Okay. Ya realmente, luego de casi de 3 años de hacer consultoría, pues me estaba aburriendo. Sí, me aburría de hacer consultoría porque siempre, al final, el que no sabe calcular siempre se equivoca en lo mismo. Entonces, al final terminas, Se hace sabes, en monótono. lo mismo siempre. Sí. Y es más sabroso, Entonces, ya... es más sabroso calcularse uno sus cosas. Uno se Claro, divierte más. entonces llegó un momento en el que yo, me hacía un poco la pregunta si realmente yo quería seguir haciendo eso o quería hacer lo que estaba haciendo el que estaba consultando, ¿sabes? Claro. Entonces empecé, como yo siempre he sido muy inquieto y me ha gustado siempre proponer cosas, pues le propuse a Construsoft hacer proyectos y que, bueno, yo tenía la capacidad o me sentía en la capacidad de poder hacer los cálculos y todo, Claro. pero ellos se negaron porque, bueno, tenían su modelo de negocio y ellos decían que hacer proyectos era era ser competencia de la gente a los cuales ellos le eran consultores. Claro. Entonces no quisieron hacer ese tipo de cosas y bueno, y poco a poco no me fui motivando realmente por seguir avanzando en esa área o en eso, hasta que llegó un punto en el que mi jefe, bueno, en ese momento se llama Albert, dando cuenta y me dijo, oye, Gabriel, pues yo creo que no estás jugado y lo mejor es que, bueno, en Construsoft, pero yo te voy a recomendar en otra empresa que necesita un calculista. Y él Ah, me en Frey. recomendó,
en Calmesa. Ah, está bien, está bien. Qué Entonces, bueno. claro, entonces, Fue honesto él, fuiste honesto tú y está bien. sí, Un porque cambio, coincidió justamente con un bajón económico de la empresa y es típico de las multinacionales, pues tuvieron que hacer una reducción de personal y le pidieron que tenía que sacar a alguien del departamento y básicamente pues el menos motivado era yo lo acepto. Era así. claro, claro. Pero cambiaste para mejor. Mira, Realmente sí. ingeniero estructural también en el 2016 en una empresa que se llama Sustenta. Sí, eso fue, ¿Qué, mira, qué es de eso? los trabajos más interesantes que he tenido, Pero porque, cuéntanos, cuéntanos. sí, porque eso fue básicamente lo que llaman aquí las prácticas, ¿no? Que serían como las pasantías No, del lo máster. llaman, eso, lo llaman, no, no, Las ¿cómo se llama? prácticas, sí, Práctica. Es una especie prácticas, de pasante que le paga la mitad del sueldo, porque la otra mitad creo que la cubre el Estado, algo así es. Bueno, aquí no te pagan, en ese caso no pagaban nada, así que tampoco era simplemente un requerimiento académico, ¿no? Ajá. O sea, terminaste Bueno, tu máster y la UPC te vinculó con Sustenta. no, bueno, me vinculó, tuve que buscarlo yo, ¿sabes? No es que me Ah, vinculó, yo tuve que yo pensé. buscarlo y decir, sí, oye, coño, digo, me interesa, y él aceptó, me entrevistó como un trabajo normal y empecé yo a hacer las prácticas, bueno, trabajar, pero bajo una figura de practicante, por así decirlo, les conviene mucho esa figura porque les ahorra temas de impuestos. Sí, mano de obra barata. Sí, realmente sí. Pero fue Y, buena tu pero experiencia. allí tuve la oportunidad sí, de conocer a un arquitecto que, bueno, me abrió bastante la mente, ¿no? En lo que era la, la, lo- la interacción que puede tener tanto un arquitecto como un ingeniero en los cálculos, ¿no? Porque es un arquitecto, pero maneja también el tema del cálculo que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Cuando hablaba con él y me hablaba oye, no, por eso te resiste tantos megapascales, pero no, ten cuidado con esto, que aquí esto no resiste tanto, y que la viga y que esto, y se sabía todas las fórmulas, y eso, bueno, me parecía bastante interesante, ¿no? Una persona que manejara también la parte de cálculo, eh, bueno, me parecía muy interesante. ¿Cómo se Entonces, llama? él ¿Cómo se tenía llama el muchos arquitecto? proyectos, Uriol, Uriol. Uriol Palau, Palau. sí. Entonces sus proyectos eran siempre muy particulares, porque él se ha dedicado siempre al área de restauración, de edificios antiguos, siempre cosas que nadie quiere hacer, pues él las hace. Una cosa que se está cayendo y nadie quiere reparar, pues él la repara. Entonces siempre ha tenido trabajo, muchos retos, por así decirlo, retos muy interesantes a nivel de ingeniería, donde siempre tiene que aplicar muchas nuevas tecnologías de refuerzo. Entonces con él aprendí mucho, porque tenía esas ganas siempre de innovar todo lo que son los diseños y todo eso. Y realmente, bueno, tuve la oportunidad de estar ese tiempo con él y hacer, por ejemplo, una escuela en África para una ONG, hacer cálculos unas estructuras de arena que van como en sacos y van haciendo unos, no me acuerdo ahora el nombre, pero son estructuras que si tienes el material son estructuras bastante eficientes energéticamente y económicas, ¿no? Y hacer otro montón de cosas, hacer un refuerzo de un puente en Girona. Tuve oportunidad de yo hacer un refuerzo, imagínate, cada vez que paso por ahí veo el puente, sé que ese refuerzo que está por ahí salió de mis cálculos, ¿no? Sí, esas son cosas Y curiosas que era uno, interesante, ¿no? lo bonito de esa profesión, que esta profesión te permite pensar y construir y hacer realidad lo que estás pensando. Eso, construir un Sí, bueno, y este refuerzo era un puente de realmente. madera. Yo nunca me había enfrentado a ese material. Bueno, tuve la oportunidad de aprender, ¿no? A lo que era Y calcular en madera. sustenta entonces una oficina pequeña de un arquitecto. Sí, es una oficina pequeña. Es el arquitecto Uriol y tiene dos o tres personas ayudándolo, trabajando con él. Pero esas oficinas pequeñas creo que también son como muy sabrosas. Uno disfruta mucho. Porque Sí, el bueno, se trabajo involucra en todo, eso está claro. Se es. involucra en todo y eso a mí me parece genial.
Entonces con él, estuve en esa época de Sustenta, aprendí bastante y en lo que respecta a innovar, a no tener miedo a aceptar un reto, porque él aceptaba todos los retos. Dice, oye, que aquí hay unos tornillos que se oxidaron y no se pueden hacer muchas cosas porque la fábrica no puede parar y se las arreglaba de tal manera de poder hacer refuerzo de estructura. Y eso era apasionante, ¿no? Me gustaba mucho esos trabajos. Sí, está bien, está bien. Es sabroso cuando se trata de ese modelo de ingeniería. Y de Sí, sí. que tú digas bueno, también eres un muchacho joven, pero que un proyecto que te haya marcado, que tú digas, bueno, este proyecto definitivamente me cambió. Bueno, de los proyectos así que, Sí, sí, perdón. a ver, con todos los proyectos siempre me involucro mucho, ¿no? Pero de los proyectos que me han marcado es, por ejemplo, ese puente de madera, que para mí fue un reto y bueno, me ha gustado porque me dio mucha libertad a la hora de plantear alguna solución ¿Qué luz y eso, tenía? bueno, al final. Bueno, pasaba una calle de una vía, una carretera de dos canales, no sé, yo creo que 20 metros. 20, ¿no? Bastante. De Sí, madera, 20 metros de madera es bastante. sí, sí. Bueno, era un puentecito interesante, no era un puente pequeño, era una pasarela realmente. Sí. Pero esto, Y 20 metros. Sí, más o menos, entre 15 y 20 metros. Esa y, y un proyecto que tú digas, era grande. un proyecto que diga, oye, puse la torta aquí, no debí haber hecho esto. Que recuerdes. Bueno, a ver, yo proyectos así donde crea que me he equivocado de tal manera que no quiero ni siquiera verlo, creo que no hay todavía y espero que no haya, ¿no? Pero hay proyectos que tú Pero, dices, uy, esto no debía haber hecho esto. no, pero lo que sí es cierto es que a veces en la dinámica de la oficina tienes que entregar cálculos muy rápidos bueno, lo interesante también, Esteban, es que la etapa en la que estoy o trabajo ahora es la última etapa de los proyectos, es la etapa final. O sea, tú no puedes allí calcular pensando en los factores de seguridad porque le estás costando más dinero a la empresa que lo va a fabricar. Claro, Entonces tú siempre tienes que trabajar lo más óptimo que puedas. Entonces, si tú tuvieses todo el tiempo necesario para tú trabajar y optimizar las estructuras, tú confiarías de cierta forma en todo lo que haces. Pero a veces cuando vas tan rápido en algunos cálculos, algunas cosas, que tienes que dar solución en horas de estructuras que si no das solución igual no lo aceptan ¿sabes? Cosas. Entonces, esas soluciones rápidas son las que a veces me dejan pensando una semana más en que, oye, habré considerado bien las cargas sí, y habré analizado bien la no, unión y ya se ha fabricado, ya se ha montado en la estructura, ya está, y yo todavía estoy pensando si las cargas están bien. sí. Entonces, claro, Me da risa porque es que no dejan dormir. Y uno accede a no, presiones, entonces, claro, este tipo de accede a- cosas son las que me quitan el sueño, por así decirlo, pero afortunadamente, pues no ha habido ningún problema que pueda decir que no quiera, ¿sabes? Que ¿Sabes me lo que pasa? asuste, Que ¿no? estás en una empresa que agarra un contrato de construcción y ellos tienen que construir, o sea, hacen el proyecto y casi que una especie de llave en mano, porque Carmesa, cuando la Sí, contrata, y a precio cerrado. a Entonces, precio y cerrado. antes de calcularlo. Entonces, a precio Sí, cerrado y antes de calcularlo. Entonces tú imagínate, entonces te dicen a ti, esto tiene que pesar a 30 ti, toneladas. Y tú dices, pero ¿cómo que tiene que pesar 30 toneladas? Tiene que pesar lo que salga del cálculo, ¿sabes? Si claro. necesita que pese 45, pues son 45, pero no, son 30 toneladas. Y así. Sí, Entonces, aquí hay que claro, son exprimir, experiencias que te marcan, ¿no? sí, al que hay que exprimir y a exigirle al máximo, inclusive que se salte algunas normas, algunos factores de seguridad, es a Gabriel para que la cosa sea eficiente y se gane más, digamos, haya más ingresos. Claro, claro, eso exacto. Formo parte de allí de un eslabón importante en la economía de la empresa. Eso sí es verdad. Pero bueno, un poco el contraste también que te quería de comentar es que, claro, no es lo mismo trabajar en una oficina de proyectos
donde tú sí tienes miedo y dices, bueno, sube un perfil más, o mira, no, bueno, sube un poquito más la carga, o considera, no sé, quita este factor aquí, o ponga este factor allá, y duermes tranquilo, vas como seguro, ¿no? Aplicas lo que escuché una vez de un profesor, ¿no? Yo aplico el factor culillo en todos mis proyectos. Entonces, El para factor dormir tranquilo. FS no es factor seguridad, es factor sueño, para yo dormir tranquilo. Factor sueño, exacto. Sí, entonces, claro, a trabajar en una oficina de proyecto te da esas ventajas de poder, bueno, estimar un poco por encima los elementos y estar más tranquilo. Pero cuando estás en la última etapa de construcción o de fabricación, claro, los cálculos tienen que ser bastante óptimos, tienes que saber bien lo que estás haciendo, si no, o la puedes cagar muy grande porque una vez la decisión que se tome hoy, ya mañana está fabricándose en taller y en 3 días ya está en la obra. O sea, que en menos de una semana ya está construido lo que tú has dicho ahora. Entonces, claro, hay que saber bien lo que se dice y cosas así. Entonces, imagínate, a veces estás, Gabriel, ¿qué garganta hay que ponerle esta soldadura? Y tú, bueno, ¿qué vas a ver yo? Espera, tengo que verlo. No, no, dime Ya ahora, va, estoy almorzando. dime ahora, que lo están en el taller y están esperando que hay que ponerle la soldadura. Y yo, coño, bueno, ¿sabes? Ponle el 07 de la garganta y ya con eso, ¿sabes? Del espesor, perdón. No, y además, Y cualquier cosa, Gabriel me dijo. Y exacto. ese es el otro problema, y por eso es que te preguntan para que tú asumas la responsabilidad. Claro, pero tú le podrías proponer a Calmesa, si el proyecto es de 30 toneladas, vamos a decir una cosa, todos los kilos que hagan menos de 30 toneladas, vamos mitad y mitad en la utilidad. No, no. No, no te deja, No, no te deja. no creo, no creo. Mira, ya nos quedan poquitos minutos, pero vamos a ir cerrando la idea. Pero, ¿qué crees tú con el trabajo? ¿Hacia dónde va Gabriel Colson? ¿Hacia dónde va? Profesionalmente, a ¿Dónde te crecer. ves? ¿Dónde te ves? ¿Qué te imaginas? ¿Regresarás en Venezuela si esto cambia? No sé, yo creo que muchos de los profesionales o casi todos los que estamos afuera, un futuro bien definido no lo tenemos, ¿sabes? Al final estamos un poco todavía antes era un pie en Venezuela, otro afuera, ahora acá es medio pie en Venezuela y un pez y medio afuera. Pero, ¿sabes? Es difícil. Como profesional, obviamente, yo donde siga creciendo como profesional, pues estaré allí, ¿sabes? En Calmesa, donde sea, pero donde siga creciendo, pues estaré. Y Calmesa ahora me está dando la oportunidad y me siento bien allí y bueno, seguiré allí. Sí, sí. No, y es una tremenda empresa, la verdad. Tuve la suerte de visitarla en diciembre pasado, que fuimos, que además comimos muy sabroso ahí, en un Sí, restaurancito, sí, sí, con un vino espectacular. Lo recuerdo, esa comida muy sabrosa, la pasamos sí, muy sí, es bien verdad. sí, Y la luego, y verdad que luego fuimos a comer al gallego con Amalia. sí, Y ahí, para no, conocer a nada, la señora Colson, que comimos sí, muy sí. sabroso. Sí, sí. Nada, estuvo bien, hay que repetir. Cuando vengas por acá, repetimos. Pero es que el tema con la pandemia, yo no sé. Tú estás trabajando, ¿cómo estás haciendo con la pandemia, por cierto? ¿Estás trabajando desde casa? Solamente trabajamos desde casa 2 semanas, por así decirlo. Bueno, en la oficina realmente, la oficina está dividida como que en dos áreas, ¿no? El área de taller, de fabricación Y y el área de la montaje. oficina. Ah, No, no, el y montaje montaje es y obra, por obra. así decirlo. El montaje es obra. Las obras sí separaron seis Ah, semanas, más o menos. ¿Ok? pararon en serio las obras. Sí, bueno, se intentó seguir hasta donde se pudo, pero cuando los hoteles y los restaurantes ya no podían abrir, ¿ok? Y como muchas de las personas que están en obra son Claro, personas que viven en otras partes de España, entonces, claro, mantenerse en el sitio de la obra era complicado, no había claro. posibilidad de conseguir hospedaje ni restaurantes, entonces se decidió parar la obra hasta que se pudiera solucionar ese tema. Eso por ese lado. Luego, en el tema de taller, de fabricación, allí han colocado, bueno, jornada intensiva, ¿no? Entras a las 7 o 6 de la mañana y sales a las 2, 3 de la tarde sin almorzar, ¿sabes? Sin comer. ¿Sabes? Horario Entonces, corrido. claro, exacto, horario corrido para que no tengan la oportunidad de interactuar en el horario del almuerzo, ¿sabes? Se vayan para su casa cada Pero persona, igual, ¿no?
igual trabajas en el taller, en la oficina con mascarilla. Sí, bueno, en el taller ya se trabajaba con mascarilla, ¿sabes? Con tapaboca, porque, bueno, se trabaja con soldaduras y todo eso ya desde hace tiempo. O sea que por ese caso no hubo un cambio adicional. O sea, el trabajador siguió haciendo lo que normalmente hacía, ¿no? Ahora con un poco más de control y ahora, claro, llevar la mascarilla más tiempo o si sale, eh, ¿sabes? Y la oficina sí fue diferente. La oficina se dio la oportunidad de que quien tuviese la necesidad de estar en casa porque tiene familia o porque lo quisiera o porque sentía miedo, pues se quedaba en casa. Y los que no, los que preferían ir a la oficina, manteniendo obviamente todo un protocolo de seguridad, de distanciamiento, de desinfección y todo eso, pues que siguiera yendo a la oficina. Entonces, durante la cuarentena, por así decirlo, la temporada heavy de la pandemia, en la oficina de 10 personas íbamos 4, porque yo Pero también iba. tú siempre ahí presente. O sea, Sí, no, casi todo, casi siempre iba. Algunos días sí trabajé desde casa y hubo 2 semanas que fueron las semanas de justo de la temporada de Semana Santa, que dieron aquí como la cuarentena absoluta, ¿no? ¿Sabes? Nadie podía salir, nadie podía hacer nada. Y esas 2 semanas sí estuve en la casa. Pero en mira, general he ido a la oficina y ahí te pones tu máscara, desinfectas tus manos a cada rato, distancia de seguridad y trabajas. está bien. Mira, Ujú. para cerrar, ¿qué comentarios quieres hacerle a tus seguidores, a la gente que te está escuchando con respecto a la ingeniería, con respecto a la profesión, con respecto a Barcelona? Algo que quieras decir? Bueno, a ver, a mis compañeros en general, profesionales, porque he visto gente que se ha conectado aquí que no son ingenieros civiles, pero en general, al buen profesional lo define el interés que tenga por lo que hace, ¿sabes? Tú, una persona que le guste lo que hace, bien sea informático, ingeniero civil, ingeniero químico, termina siendo al final un buen profesional, porque cuando le ve pasión a lo que hace, ¿okay? Termina haciéndolo bien, se vuelve detallista, se vuelve minucioso, se vuelve una persona que da gusto trabajar, ¿no? Si Pasión, por otro lado, ¿cómo? pasión, trabajar con pasión. Pasión, exacto, pasión. Entonces, mi recomendación o mi comentario en general, pues que le agarren cariño, se apasionen por aquello que les guste, ¿no? Y si en alguno de ellos, pues ha estudiado o ha hecho algo que lamentablemente trabaja y no le gusta, pues que intente llevarlo de la mejor manera, porque lo cierto es que hay gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar Bueno, y tratar de claro, encauzarse en lo que te guste. sí, exactamente, sabes, que al final cualquiera que sea el trabajo que desempeñes, terminarás siendo un buen profesional si lo haces con pasión y con gusto. Y eso es lo que marca la diferencia entre un buen profesional y no. O sea, no un mal profesional, una persona que no le interesa al trabajo que hace, ¿no? Exacto. Entonces, Perfecto. básicamente es eso. Yo creo que en esta vida hemos venido a crecer, a evolucionar, a aprovechar las oportunidades y cada vez que se nos aparezca una hay que tirar de ella y aprovecharla. Chévere, Gabriel, buenísimo, te lo agradezco muchísimo. La próxima vez que vayamos, volvamos, que cuando se acabe esta pandemia, que volvamos a vernos allá, acuérdate hablar con tu amigo que transporta velero para que nos pase para navegar, salir a navegar con la señora Bueno, está Goyo, bien, con está la señora bien. Tenreiro por el Mediterráneo, ¿vale? Eso es un Sí, paseo sí, que esa oportunidad seguro, seguro. Lo comentaré y cuando espero, esté por aquí espero que sea lo pronto. haremos. Oye, se lo agradezco mucho. Ya el Instagram me está cortando, me está diciendo que Sí, se pero acabó. tú tienes clase este año, ¿no? Tú tienes que venir. Sí, sí, yo tengo que dar Bueno, clase en la UPC, pero yo creo que va a tener que ser a distancia. No creo que pueda viajar. Mi hija averiguó el bueno, viaje de de poder la puede. Esta semana que viene allá abren las fronteras ya. Si no hay un repunte de contagio, ya puedes viajar a España. No, pero allá, aquí estamos cerrados, espacio medio cerrado aquí. Espacio aéreo cerrado. Bueno, está bien. Difícil. Te lo agradezco muchísimo y bueno, vale, suerte y nos veremos a ver si la próxima oportunidad es el próximo diciembre ya en España. Nos volvemos a comer Perfecto, Esteban. otro cocido gallego en Barcelona. Así es. Bueno, y a ti, gracias por la oportunidad de esta entrevista o este reportaje, esta iniciativa que llevas, que me parece fenomenal.
escuchar a tantos Para que la profesionales y gente cómo han crecido, conozca me nuestros parece... profesionales. Si nosotros no hablamos de nosotros, No, no, es conozcan a que nuestros jóvenes. la iniciativa me parece fenomenal porque igual hay gente que tú aprecias como profesional, pero no sabes cómo ha llegado allí, ¿sabes? Dale, se va Pero bueno, contando. Un abrazo, nos vemos pronto.